Buenos días, queridos amigos de hermanos en Cristo. Por diosero o pidigüeño, he ahí el detalle. Hemos visto con suma preocupación durante mucho tiempo el hecho de que la mayoría de las enseñanzas y las exhortaciones, lo que se comparte con relación a los negocios del reino, a los asuntos que tienen que ver con Dios, siempre llevan una inclinación a satisfacer al ser humano, a sus deseos, a sus vanidades, a él, y no enfocado a las cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo sentido quiero compartir, por ejemplo, con ustedes algo que me sucedió el día de ayer, eh, que fue como la cereza del pastel en lo que recurrentemente he estado viendo, inclusive y con más fuerza dentro de nosotros que nos hacemos llamar cristianos. Fíjense, se me acercó una persona, tocó a mi puerta y me pidió y empezó a hacerme una serie de preguntas como de investigación. ¿Y dónde está tu esposa? ¿Y ustedes son cristianos? ¿Son evangélicos? ¿A dónde se...? O sea, me empezó a investigar. Y entonces yo le empecé a preguntar, cuando ya empezó a preguntarme mucho, le dije, una pregunta, ¿cuál es el punto? ¿Por qué me pregunta tantas cosas? ¿Qué es lo que usted desea? Entonces me dice, lo que pasa es que me dijeron que aquí vivía una familia cristiana, una esposa, y mi esposa no se encuentra. No, lo que pasa es que yo quiero a alguien que ore por mí. Wow. Cuando vino una persona con esa petición y aparentemente vino con una necesidad, lo que sí era claro era que venía con una angustia, venía angustiado, venía afligido, venía algo, venía con una carga. Y entonces me dice, porque yo quiero a alguien que ore por mí. Entonces ya cuando me lo dijo así, me detuve a reflexionar en el Señor y dije, dame un momento, porque estaba ocupado. Le dije, dame un momento, por favor. Me preparé, salí de la casa y lo empecé a atender fuera, en la parte de afuera de mi casa, de la casa. Entonces, cuando lo estoy atendiendo, él me dice, no, pero es que yo necesito que me escuchen primero y después que ore por mí. Ok. Eh, Ahora, como ya lo estoy viendo con cierta ansiedad, en una de esas él me dice, pero ¿por qué no me deja pasar a su casa? Entonces yo digo, alto ahí, alto. Y en esto quiero compartir este testimonio, o sea, esta conversación que tuve con esta persona, porque nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque hay mucha gente que históricamente, cuando tiene una necesidad, eh, con el hecho de que nosotros somos cristianos, apelan a esa condición para hacernos solicitudes, y muchas de estas veces no son más que una petición que apunta a la manipulación. Entonces van y te dicen, por ejemplo, nos ha pasado en la congregación, que van con hijos cargados de recién nacidos, con bebés o con niños, y para ver si me ayudan porque no tengo que comer. Entonces ellos van y apelan a esto porque asumen de que como nosotros somos cristianos, entonces de alguna manera estamos llamados a la misericordia y a ayudar a otros, y efectivamente. Entonces se le ha brindado apoyo de que si necesita comida, alimento o zapato en un momento dado. Alguna vez nosotros le dijimos a la persona, le invitamos que siga participando de la reunión en donde hablamos y compartimos de Cristo. Y hay gente que definitivamente eso no le interesa, nada más que nosotros, que ponen su cara de pobrecito, su cara de angustia, su cara de todo el mundo se le está cayendo. Pero al final es nada más, pasan ahí un tiempo mientras ellos logran otra vez estabilizar la forma de vida que ellos llevaban.
Y eso no se da solo con gente que presenta una aparente humildad, que vienen con zapatos rotos, con chancleta, vienen con ropa rota, no. Eso también se da a niveles de personas de cierto estatus y nivel, que van y se congregan en las iglesias, pertenecen a congregaciones. Y usted lo ve que siempre se levantan y comparten con usted testimonio de que la vida no le está yendo bien, de que las cosas no le están funcionando, de que tienen tal problema o tal alguien lo persigue, etcétera, etcétera. Pero una vez que el Señor en su misericordia permite y le abre las puertas y le bendice, y vamos a hablar así específicamente, hay gente que va a los pies de Cristo porque tiene una enfermedad, hay gente que va a los pies de Cristo porque lo llevó a una situación marital donde su matrimonio está hecho pedazos, hay gente que se acerca a Cristo porque no tiene trabajo, porque su estatus financiero cayó. Y cuando el Señor le bendice y el Señor le sana esa enfermedad, cuando el Señor restaura ese matrimonio, cuando el Señor les da trabajo, cuando el Señor le da bendiciones económicas en donde ya viven mejor, usted sabe qué termina sucediendo. Empieza a salir lo que en realidad ellos querían, lo que en realidad los motivó a acercarse a los pies de Dios, pero que no estaban interesados por las cosas de Dios. Entonces se convirtieron en pidigüeños, ya, y no en pordioseros. Y ahora vamos a hablar del tema. Y lo que terminan haciendo es alejándose de las cosas que tienen que ver con el Señor. Y te pueden decir, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, pero su vida no lo muestra. Porque cuando reciben estas bendiciones, usted ve que se van apartando de las cosas que tienen que ver con Dios. Se preocupan más por sus familias, se preocupan más por sus negocios, se preocupan más porque su entorno y porque ellos y los que están alrededor de ellos, una vez que ya lograron lo que querían del Señor, entonces ya no le interesa con el resto de la grey y mucho menos con las cosas que tienen que ver con el Señor. Y cuando esta persona se me acercó, yo le dije, mire, yo no lo conozco a usted. Y yo necesito que el Señor, que es guía mío, me diga a mí cómo es que yo debo orar por usted y qué es lo que yo debo pedir por usted. Porque es que lo que soluciona un problema no soy yo, ni siquiera la oración de ningún justo. Aunque la Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho, hay cosas dentro de la oración que han sido mal enseñadas, porque el enfoque de muchos pastores, de muchos maestros, de muchos cristianos, con ese afán de querer ayudar, porque soy consciente de que muchos de nosotros lo hemos querido hacer nada más con el afán de ayudar, terminamos enseñando algo que no va con relación ni en armonía con la voluntad de Dios. Pero muchos de nosotros lo que queremos es nada más figurar, y muchas personas lo único que queremos es que hacer todo un alarde. Entonces hay una mala enseñanza, entonces la gente va y piensa que cuando tiene un problema necesita de alguien que tenga una relación con alguien de la iglesia, como que parece que un pastor o que alguien que está en la iglesia es más santo que él y parece que tiene más poder, y como que la voz, como que Dios va a escuchar más la voz de él que del propio necesitado. Entonces yo tengo una noticia para ustedes. Miren, yo quiero que ustedes revisen en la escritura, en toda la escritura. Las oraciones mayormente van dirigidas siempre a las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, a las cosas que tienen que ver con salvar almas, con salvar vidas, con que la gente se arrepiente y que lleve una vida diferente, y dejándose formar el carácter de Cristo. Las oraciones van en esa dirección. Las oraciones van en la dirección de personas que oran por cuando tienen una angustia o una aflicción, pero piden ellas. O sea, ¿en qué les quiero decir? ¿Está mal que uno ore por otro? No, la Biblia lo dice, ahora lo vamos a compartir. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que en todos los pasajes que yo hemos estado revisando que tienen que ver con orar, pedir, rogar o suplicar o cosas parecidas, lógicamente a Dios, es más importante que la misma persona que tiene la aflicción, que tiene la carga, que tiene la necesidad, sea que vaya a los pies del Señor a pedir a Dios en nombre de Jesús, pero no apunta a que a cada 5 minutos una persona cualquiera X, incluyendo hermanos cristianos, te pidan por oración, como que parece que tiene más fuerza y más poder si un grupo de personas ora por esa necesidad o por esa aflicción
de ese hermano o de esa persona, y no es así. Las oraciones, hay varias formas de orar que la Escritura nos dice, nos llama a reflexión, y como le digo, apuntan a que individualmente cada uno ore al Señor por esa petición o necesidad. Pero cuando la Biblia habla de oraciones de forma, por ejemplo, unánimes, o sea, cuando toda una grey o un grupo de hermanos se reúne para orar, siempre va apuntando no a una necesidad, por ejemplo, de que hay un hermano que perdió el trabajo, así que vamos a orar todos para pedir por trabajo. Vamos a orar todos para que se restablezca el matrimonio. Sí, pero en función de que eso ayude a fortalecer su vida en Cristo. Otra vez, todas las pasajes, toda la enseñanza con que tienen que ver con orar y pedir y suplicar o cosa parecida a Dios, apuntan a que, por ejemplo, si usted perdió un trabajo, por poner un ejemplo, y usted pide a los hermanos que oren por usted por un trabajo, por sanación de una enfermedad, por la restauración de algún matrimonio, para que resuelva un problema X que usted tenga, que nosotros tengamos, apunta a que eso sirva como base, como fundamento para que continúe o inicie una vida en Cristo, y que inicie lo que tiene que ver con el plan de salvación en la persona, o con el plan de Dios para cada persona que ya aceptó a Cristo y que ya es salva, pero que apunta a continuar expandiendo, ¿qué cosa? El evangelio, la palabra de Dios, la vida de Cristo mientras estamos aquí como forasteros y peregrinos. No apunta solamente a que vamos a orar para que el hermano le entreguen un trabajo, le devuelvan el trabajo o le den un trabajo mejor, o que tenga un buen negocio, o que restaure su familia, nada más para satisfacer el deseo de ese hermano o de esa persona. Porque eso no vale, ¿sabe cuál es el costo de esto? Es la sangre de Cristo. O sea, Cristo dio su vida, lo más preciado que existe en todo el planeta es la vida de Cristo. Y Cristo la ofrendó, la dio. ¿Por qué? Por culpa de nosotros, por nuestro pecado. Entonces, el valor que tiene la vida de Cristo no es para que nosotros nos reunamos a pedir por alguien, porque yo quiero un carro, o porque yo quiero una casa, o porque yo quiero un título, o porque yo quiero restaurar mi matrimonio. Si nada más usted quiere acercarse a Dios y quiere que todo un grupo de personas supuestamente interceda por usted, que eso no existe, ya se lo dije, esto fue mal enseñado también, pero por lo menos que nos congreguemos, nos reunamos un grupo para orar unos por otros. La dirección es, ok, vamos a orar por el hermano para que le mejore su vida económica, para que le mejore su salud, para que Dios lo sane, para que Dios restaure un matrimonio, para que Dios restaure un hogar, para que Dios restaure a una persona homosexual. O sea, todo lo que sea que uno le pida a Dios en grupo o individual por otra persona, ya sea cristiano o no, tiene que apuntar, en el caso de que no sea cristiano, a la salvación de esa alma, y a los que ya son salvos, a la restauración o al fortalecimiento de esa persona que está en Cristo, para que continúe, ¿qué cosa? Que continúe con su misión que tenemos todos en general, que es llevar el evangelio, predicarlo para la salvación de las otras almas, y para que lo que Dios en su plan y su propósito en tu vida se cumpla aquí, que tiene que ver no con que tú seas feliz o yo sea feliz, o que Dios nada más nos complazca a nosotros para ser feliz. Nosotros vinimos aquí a hacer la voluntad de Dios, y todo debe apuntar allá. Pero nosotros, ¿en qué nos hemos convertido? ¿En pidigüeño o en pordiosero? Y ahora fíjense una cosa, de las malas enseñanzas que hay, que nosotros escuchamos inclusive en la calle, Satanás ha hecho un buen trabajo ayudando a desviar y a contaminar esas enseñanzas. Porque le voy a decir, por ejemplo, quiero compartir con ustedes esta definición. Fíjense lo que dice, lo que la definición en cualquiera de los idiomas, cuando se refiere, por ejemplo, a la palabra pidigüeño. ¿Ok? Atención. Un pidigüeño es que pide con frecuencia e importunidad. O sea, es una persona que que pide frecuentemente, y esta petición es la que usted puede conocer, porque en medio de la oración se nos ha enseñado que la oración es una forma de pedir. Cada vez que usted habla de oración, es pedir.
Y no es así. Pero vamos a ¿en qué nos hemos convertido? Especialmente los que predicamos las cosas de Dios, en pidigüeños. Porque aquí dice que el que pide frecuentemente y con oportunidad, o sea que no es oportuno, que lo que pide no está, no es correcto, no está bien. Entonces, ese pidigüeño que pide de manera importuna es una forma de incomodar o molestar con una pretensión o solicitud insistente y poco oportuna. ¿Entiende? Otra vez, un pidigüeño es una persona que pide frecuentemente y que incomoda, molesta con la pretensión o solicitud insistente y poco oportuna. Y nosotros, la mayoría de nosotros, inclusive hemos convertido los famosos cultos de oración y nos hemos convertido en pidigüeños, pidiendo frecuentemente por cosas inoportunas, por cosas que incomodan y cosas que molestan al corazón de Dios, porque eso no es la cosa de que Dios nos mandó a pedir y por qué pedir. Nosotros lo que debemos es por diosero. Pero cuando usted oye el término por diosero, usted se empieza a decir, no, yo no soy ningún por diosero, yo soy hijo del rey, yo soy hija de un rey y el dueño del oro y de la plata. No, 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 no. Mire, le voy a dar un dato para que sepa. Antiguamente, para que sepan, voy a leer este extracto de algunas cosas que investigué con relación a la palabra por diosero. Dice, el término surgió supuestamente aquí en la Edad Media y comenzó a utilizarse con frecuencia aquellos individuos que se ganaban la vida pidiendo limosnas a los demás. Entonces, ya que ellos utilizaban una coletilla y la coletilla que ellos utilizaban era por Dios, entonces pedían, deme una limonita por Dios, regáleme comida por Dios, deme ropa por Dios. Entonces utilizaban esto se empezó a utilizar según los historiadores en la Edad Media. Y era una forma como de pedir limosna, lo que terminó convirtiéndose en personas que eran mendigos. Atención, en realidad, cada ser humano, todos, tenemos que reconocer que nosotros somos unos mendigos delante de Dios, porque a quien nosotros le debemos pedir a Dios, pero a nosotros no nos gustan estos términos. Yo no soy ningún pordiosero, pero resulta que es el término correcto, porque etimológicamente un pordiosero, esa palabra está compuesta de un sufijo adjetivo que es por, después Dios y luego por otro sufijo que es ero. Y cuando es la persona por quien se pide, y nosotros pedimos las cosas a Dios en nombre de Jesús, pero ¿se lo pedimos a quién? Se lo pedimos a Dios. Así que nosotros cuando pedimos, nosotros debemos pedir a Dios. Debemos pedir por Dios, en nombre de Jesús, pero a Dios. Y este sufijo adjetivo ero se le aplicaba o se aplica cuando, por ejemplo, alguien tiene una vocación profesional. Entonces usted ve, por ejemplo, que se dice panadero, que es una persona que se dedica a su profesión o su oficio, es hacer pan. Entonces, panadero. Entonces, carcelero, a una persona que se dedica a la guardia y custodia de presos en la cárcel, es un carcelero. Entonces, alguien que se dedica a hacer pastel, su oficio es un pastelero. En el caso de nosotros, el oficio de nosotros, para que ustedes lo sepan, el oficio de los hijos de Dios, para que usted sepa, nuestra profesión y nuestro oficio es por diosero. Entre las cosas que forman el carácter de Dios, nosotros somos por diosero, porque el oficio de nosotros es pedir en nombre de Jesús, pero a pedirle a Dios en todo y por todo. A nosotros a quien le debemos de pedir, no a los hombres, es a Dios. Entonces nosotros somos unos pordioseros, y yo lo digo con orgullo, pero no. Usted y yo nos hemos convertido en pidigüeños porque estamos pidiendo cosas frecuentemente, importunando cosas que incomodan y que molestan al Señor. Y ahora vamos a leer Biblia para que usted y yo vayamos abriendo los ojos en el nombre de Jesús, y téngame paciencia. Quiero empezar, por ejemplo, con Colosenses capítulo 4 y vamos a leer el verso 1 al 4. Dice, Colosenses capítulo 4, verso 1. Amos, haced lo que es justo y recto a vuestros siervos, con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Atención, es una exhortación para nosotros. Y fíjense,
Cada vez que usted lea la escritura es dirigida a los que ya somos hijos, porque estas cartas fueron dirigidas a congregaciones. Y así pasa igual con lo que usted conoce como Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Pero vamos a hablar de lo que dice, por ejemplo, Colosenses. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Miren lo que nos dice, que nosotros debemos perseverar en la oración y velando en ella, dando con acción de gracias. Está hablando con nosotros. Orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, Pablo está haciendo una solicitud a los hermanos. Oren por nosotros. ¿Quiénes? Pero mire para qué, ¿verdad? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Usted cree que una persona que está presa no está afligida? Pero la mayoría, ¿por qué están presos? Porque mató, por cualquier delito, pero no por las cosas que tienen que ver con predicar la palabra de Dios. Todavía no hemos llegado a eso. Entonces, fíjate, por lo menos aquí en Latinoamérica todavía no. Entonces dice, por nosotros, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. A eso apunta, y le invito a que usted revise la escritura y usted va a ver que apunta a eso, apunta a que que la oración apunta. Cada vez que alguien pedía por oración y decía que estaba orando, apuntaba a que la oración era dirigida a que este negocio del reino, a que el predicar la palabra para que la gente sea salva y para los que ya son salvos se fortalezcan. A eso es lo que apunta. Dice, yo oro por ustedes y yo oro también yo pido para que ustedes oren por nosotros. Es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿cuál es la intención? Otra vez, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. No para que tenga un carro, que porque él quería tener un carro, o porque él tiene hambre, o porque él quiere un título, o porque él quiere que restaure su matrimonio. No ora por eso. Ahora, yo estoy diciendo que por eso no se debe orar. No, lo que estamos diciendo aquí es que ese tipo de oración, para que Dios le conceda a usted las peticiones de su corazón, tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en que si Dios mañana le permita a usted la bendición de tener un carro, una casa, un hogar, un matrimonio, restaurar un matrimonio, de que le sane una enfermedad o de que usted tenga beneficio económico y que usted sea próspero económicamente o forever o whatever lo que sea, tiene que apuntar a que eso ayude a que otros, cuando vean ese testimonio, que eso tenga que ver con el fortalecimiento de llevar el evangelio, el fortalecimiento de llevar la palabra de Dios para fortalecer a hermanos, o para que otros tengan esa oportunidad que dio el Señor entregando su vida para que las almas sean salvas. Y vamos a continuar para que usted lo vea. Vamos a compartir con ustedes Filipenses capítulo 4 verso 6. Filipenses capítulo 4 verso 6, pero vamos a empezar desde el verso 4. Ahí mismo, Filipenses dice así, capítulo 4 verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, verso 6, por nada en griego, en hebreo es nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo mismo que había dicho Pablo en Colosenses, con acción de gracias. ¿Por qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire que todo apunta a las cosas que tienen que ver con el carácter de Cristo siendo formado en ya hermanos, ya salvos, que estamos afligidos, que estamos siendo afligidos, perseguidos, en alguna manera que tenga que ver con impedirnos, con obstaculizarnos, con darnos más carga en cumplir la misión de llevar el evangelio, o cada una de las misiones
que Dios ha propuesto en la vida de cada uno de nosotros. O en caso contrario, va apuntando otra vez a que nosotros fortalezcamos para poder llevar la palabra de Dios, atender los negocios de Dios, hacer lo que Jesús mandó en Mateo 28, que es predicar el evangelio allá y que bauticemos personas en su nombre, etcétera, 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 y que hagamos todo y que enseñemos todo lo que Él enseñó. No hay por aquí esa petición egoísta de pedirle cosas a Dios nada más para satisfacerte a ti, que tú quieres ir para viajes 5 estrellas, que tú quieras un viaje en crucero, que tú quieres conocer el Yankee Stadium, que tú quieres un juego de básquet, que tú quieres ver la Torre Eiffel. Todo ese tipo de cosas son solamente deseo humano. Dios en su misericordia lo puede permitir, lo ha permitido, sí, pero la vida de Cristo no la podemos equiparar a que yo me siente de rodillas a pedirle a Dios porque yo quiero cosas materiales y yo quiero que Dios arregle mi vida. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo no vino para eso. Y cada vez que se está enseñando, predicando, exhortando, se está apuntando a la gente que viva bien y la gente que se cree. La gente dice, yo vine aquí para ser feliz, yo no vine aquí para sufrir, o sea, nosotros no vinimos sino a hacer la voluntad de Dios. Métanse eso en su cabeza en el nombre del Señor, hombre. Y eso hay que llevárselo a los que no lo han reconocido todavía. Y nosotros tenemos que fortalecernos en eso. Nosotros no vinimos a hacer lo que nos da la gana a nosotros y a vivir feliz como yo quiero. Nosotros vinimos a vivir conforme a lo que Cristo diga, y en ese camino va a haber aflicción, sí, en ese camino va a haber que nos podemos afanar también, pero hay exhortaciones para que nosotros no permitamos que eso obstaculice la misión que Dios dio individualmente a cada uno de nosotros y lo que dio colectivamente como congregación o grey a cada uno de nosotros. No por peticiones y vanidad de deseo de cosas como Santa Claus, como ahora que viene Navidad, que todo el mundo tiene su carta de deseos. No funciona así y ha sido mal enseñado. Entonces la gente tiene una necesidad y lo primero que la gente hace es correr con hermanos. ¡Qué bien! Que van buscando gente que está en la iglesia. ¡Qué bien! Pero entonces cuando llegan a las manos nuestras, nosotros le empezamos a mal enseñar, como que una vez que la gente ora con nosotros, la gente se siente más tranquilo. Entonces, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos creándole a la gente una necesidad sin saberlo, con la mejor intención del mundo, de que cuando la gente quiere algo va corriendo a un hombre, y maldito el que cree en otro hombre, pero no lo han visto. Está bien que oremos por otro y que nos reunamos y que estemos ahí siempre, porque yo lo hago, yo pido oración a los hermanos y a veces quiero abrazo y quiero que estemos juntos para fortalecernos, pero es para seguir batallando en las cosas que tienen que ver con Dios, no porque yo quiero que nos reunamos para que Cristo me fortalezca, porque yo quiero un trabajo que yo pueda pagar mi carro, o porque yo quiero esa chica, que yo quiero esa mujer, o porque yo me quiero casar con ese hombre, porque yo quiero viajar a Disney. No es para eso. Primera de Timoteo capítulo 2, y vamos a leer el verso 1 al 5, dice: exhorto en todo que se hagan rogativas oraciones, atención, que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todo, cristiano o no cristiano, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de hacerlo? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No que vamos a orar uno por otro para que resuelva tu problema, porque si pues Dios va a resolver tu problema y tú después no vas a darle gloria a Dios por eso. No decirle que gloria a Dios porque vamos a poner un carro y que gracias a Dios que me regaló el carro, poner una placa en el carro. Gracias a Dios por este negocio porque Dios te dio un negocio. Si ese carro que te dieron, si ese negocio que te dieron o que te van a abrir, o ese esposo que te dieron, o esa esposa que te dieron, o ese viaje que te dieron, o ese viaje que vas, o la ropa que compraste, o todos los adornos lo compraste, la perla, lo que sea que tú consigas, lo que sea que Dios permita que tú tengas, no puede ser nada más para que tú te sientas bien. Tiene que apuntar a que esto sirva. ¿Para qué? Para fundamentar y cimentar la vida en Cristo en tu vida y seguir propagando la palabra, o para que ganar almas para Cristo, no para llenar nuestra complacencia y deseo, hombre. Dice así, le repito, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es
Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces después sigue diciendo Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y en verdad. Entonces, ¿a dónde estaba apuntando? A la salvación. Oiga, y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y nosotros, muchos de los evangélicos, nos ponemos a estar criticando a los católicos porque los católicos rezan el rosario y tienen todos los santos, y pues criticamos a los brujos porque el otro tiene a Batalá, el otro tiene a Yemayá, a Changó, y el otro tienen al Divino Niño, y los católicos tienen a la Santa Virgen Guadalupe, y nos ponemos a criticar y nos gusta recitar este pasaje diciendo que hay un solo mediador. Quiero decirle algo a usted, querido amigo, amiga, hermana que me escucha. Hasta nosotros los evangélicos hemos caído en eso, porque tal vez usted no le reza a ningún santo, tal vez usted no le reza a ninguna virgen, tal vez usted no le reza a ningún brujo, pero cuando usted cree, porque aquí dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Cuando usted va a orar por alguien, cuando usted va a pedir por alguien, cuando usted va a hacer algo, le estamos enseñando a la gente que cada vez que tiene una necesidad, una aflicción, tiene que correr con alguien de la iglesia para que pida por él y que interceda por él. Y entonces agarra un grupo y que es el grupo de intercesión. Eso es diabólico, eso no es bíblico. Una cosa es que nos reunamos como hermanos porque nos sentimos el dolor de uno con otro, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Pero entonces cuando oramos no podemos poner la mirada en que ese grupo es el que va a hacer, que va a tener más fuerza la oración, o que la oración va a llegar más rápido, o que no va a escuchar, porque nosotros si ayunamos, oramos y somos de los santos de los séptimos días, o somos de los jumpy que brincan, o somos los adventistas que no comemos carne, o somos de los bautistas que somos los rígidos, o somos de los pentecostales que tenemos llama de fuego. No es por eso. Nosotros no somos los mediadores, nosotros no somos los intercesores. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Hay un solo mediador entre Dios y entre Jesucristo, y entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. A la gente hay que decirle, ok, querido hermano, amigo, ven, voy a orar por ti porque yo sé que tú tienes una carga, pero sepa lo que te voy a acompañar, nada más para que sepa que cuentas conmigo, que estoy aquí como hermano, como amigo, como un vecino. Pero mi oración no va a llegar más rápida porque te lo estoy pidiendo yo, que estoy en la iglesia, porque soy pastor, o porque soy papo, porque soy la virgen de yo no sé dónde, porque soy la monja de yo no sé cuánto. No, o porque yo tengo tantos títulos, porque yo soy apóstol, o porque yo soy diácono, porque yo soy el salmista fulano está. No, la oración va a llegar porque tienes que derramar tu corazón ante el Señor y pedir, como dice la Escritura, ve y en tu recámara secreta y pídele a Dios. Dios ya lo sabe, pero tú tienes que arrepentirte de lo que estás haciendo, y tú tienes que dejarle esa carga al Señor, y tú tienes que ponerte a cuenta con Dios para que las personas vayan y busquen a Cristo, y que cada vez que tengan un problema no estén llamando hermano, cada vez que tengan un problema que busquen a Cristo. Mire, yo he tenido muchas aflicciones, muchas necesidades durante mucho tiempo, y generalmente yo era de lo que cada vez que eso pasaba llamaba de una vez, hermano, oren por mí, hermano, tengo esta necesidad. Y hacía lo mismo que hizo la persona que vino aquí ayer a mi casa y me dijo, es que usted, si está ocupado, tiene que parar porque las cosas de Dios son primero. Ahora quiere que ore con escopeta, o sea, tiene que orar por mí. Esa es manipulación también. Y yo hacía lo mismo muchas veces porque venía con esa cara por eso, con mi aflicción, que tenían que atenderme, y a veces los hermanos no me contestaban. Y decía, son malos hermanos porque yo tengo un problema y ni siquiera me atienden. No, el Señor me ha enseñado a esperar. A veces yo estoy en mi casa que no tengo un peso para comer, ni tengo un peso para medicamentos, y hay hermanos que me quieren ayudar y yo se lo he pedido y por alguna razón no viene la bendición. Me he quedado callado y le he dicho a Dios, Dios, tú sabes que hay en mi corazón, tú sabes la necesidad que tengo, y sin yo tocarle la puerta a nadie, ni llamar a nadie, Dios manda a alguien hasta la puerta de mi casa. Ha mandado ángeles, ha mandado hermanos míos que vienen hasta mi casa, que vivo lejos, me tocan la puerta, hermanos humildes que no son ricos, que también están pasando necesidad, y sin yo pedirle, nada más rendirme los pies hacia el Señor, Dios lo manda a la puerta de mi casa para que me traigan sustento, alimento a mí, a mi casa, y me traigan medicamento a mi casa.
y han tocado mi casa para traerme trabajo, para traerme bendición, y Dios así me ha sostenido, porque he tenido que aprender y estoy aprendiendo. No digo que ya lo terminé de aprender, que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Cuando yo quería restaurar mi hogar, yo contrataba mariachi, contrataba cantantes, mandaba flores y nada de eso funcionó. Pero desde el momento que empecé a rendir mis pies ante el Señor es que está restaurando mi hogar cada día, porque hay que empezar a aprender que la petición es uno, no porque yo ahora yo vaya cuando un pastor o cuando 4 o 5 hermanos que oren por mí por tal necesidad, que esa oración va a ser más eficaz. Eso es una mentira del diablo y eso hay que enseñarlo, porque la gente ahora cuando tiene necesidad, y lo mismo está pasando con la iglesia, hay gente que no va a la congregación y no ha entendido que eso es un mandato, porque hay otros que se siguen congregando, pero sienten esa necesidad como que si yo no voy a la iglesia le falta algo, entonces le hace falta un hermano, le hace falta el que predica, le hace falta reunirse. Eso está muy bien, pero si eso sirve para fortalecer nuestro carácter en Cristo y continúa, eso es amén, digo amén a eso. Pero si usted quiere ir para satisfacer una buena necesidad suya de que haciendo que la gente idolatre la iglesia, idolatre el pastor, idolatre las cosas que suceden dentro de las 4 paredes que usted llama congregación, entonces estamos haciendo lo mismo que cualquiera otro que se dice llamar, que cree en Dios, que es cristiano, pero no está haciendo la cosa conforme a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 5, vamos a leer Santiago el capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Y aquí nos vamos a detener un ratito porque queremos compartir algunas cosas con relación a la oración, porque nos hemos convertido en pedigüeños, que pedimos frecuentemente molestando, incomodando a Dios, porque no estamos pidiendo conforme a Dios. Santiago capítulo 5 y el verso es el 10. Dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 11, verso 11. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Atención, está alguno afligido. Miren lo que la escritura ordena. ¿Está alguno afligido? Haga oración. El que está afligido, haga oración. No dice que si usted está afligido, vaya y llame a los hermanos para que oren por usted. Está mal. Yo estoy diciendo ahora que no llama a los hermanos, que no llama a alguien que ore por ti. No, pero vamos a lo que dice la escritura. Usted está afligido, no te dice que busque a nadie. Vaya usted y haga oración. Y luego dice: ¿está alguno enfermo? Dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Atención, ahora usted va a decir: adiós, hermano, si viene una persona que está enferma, porque usted cuando oye la palabra enfermo, piensa de una vez en las enfermedades típicas, que tiene un cáncer, que tiene una tuberculosis, que tiene VIH, que tiene una condición cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, si alguno está enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y atención, ¿por qué si es para nada más sanación? Porque dice el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Mira a dónde va apuntando la cosa. No va apuntando que se haga una oración con el deseo nada más de sanar a la persona de esa enfermedad, si ese fuera el caso. Va apuntando a la salvación del alma o a la restauración del alma de esa persona, porque dice: y si hubiera cometido pecado, el Señor le va a perdonar. Entonces, verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y empieza a decir otras cosas. Ahora bien, me voy a detener aquí unos minutitos y téngame paciencia y ponga atención. Tiene una ventaja porque puede agarrar el video y retrocederlo y adelantarlo. Aquí voy a detenerme en Santiago porque se utilizan 3 palabras específicas para identificar la palabra oración, orar, lo que tiene que ver con el verbo orar. ¿Ok? Y una de las palabras es doesis. Atención, doesis, que significa una petición, una súplica o un ruego, pero como obligándose. Otra vez, doesis es una palabra en griego
que es una forma de petición, de súplica o de ruego, cuya raíz apunta a que uno suplique, pero como obligándose, o sea, que nos invita a que nos obliguemos a suplicar, que nos tenemos que obligar a rogar o a pedir. Atención. Y hay otra palabra, la otra palabra es euge, atención, euge. Y esta palabra significa que es un deseo expresado como petición a Dios, pero como una forma votiva, o sea, como en forma de voto u ofrenda. Otra vez, euge, que es lo mismo, es un deseo expreso o una petición a Dios, pero en forma de ofrenda. ¿Vio dónde cambia? La primera era como obligándote a pedir, o sea, tiene que obligarte a orar, obligarte a suplicar y obligarte a pedir, doesis. Pero euge es obligándote a orar, o sea, que tú pidas a Dios, pero haciendo una especie de voto, como entregando, como en forma de ofrenda. Y la tercera significa, para que sepan, prosenkumai, que es orar a Dios, pero en forma de adoración. Vio que hay un significado diferente para cada una. En una tiene que obligarse a orar, a pedir. En la otra es una forma de ofrenda y la otra oración es una forma de adoración. Entonces aquí en Santiago voy a otra vez a leerles todos estos pasajes de Santiago capítulo 5. Voy a desde el verso 10 al 20. ¿Cómo quedaría con cada una de estas definiciones? Porque cuando estoy orando, no piensa en una sola cosa y siempre apunta a pedir. Y a la hora de oración no es solo pedir. En la oración nosotros se nos enseñan que nada más tenemos que acertarnos a Dios, como dice, ¿para quién iré si solo tú tienes palabra de vida? Claro, porque tiene palabra de vida. No, nosotros nos vamos a pedir porque quiero carro, casa, otra migración, quiero que me libre de mi enemigo. Todo eso está bien, pero tiene que apuntar a las cosas que tienen que ver con el negocio del reino, con salvación de alma o el fortalecimiento, restauración de la que ya está salva. Atención. Y mira dónde apunta. Vamos a leer otra vez Santiago. Pero Santiago, en este pedazo, por eso utilicé este tramo de pasaje, porque ella es la que contiene las tres formas de oración en su significado: doesis, euge o proseikomai. Obligándote a orar la primera, como haciendo un voto, una ofrenda, y la otra en forma de adoración. Entonces, cuando uno va a orar, no es solo para pedir, tiene que ir en forma de adorar o como una forma de ofrendar. Atención, quedaría más o menos así. Santiago capítulo 5 y el verso es el 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Tienes que obligarte a suplicar y a rogar a Dios. Si estás afligido. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren a Dios en adoración. Atención, si está alguno enfermo, el que está afligido, tiene que obligarse a suplicar, a rogar, a pedir a Dios. Pero si está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren a Dios en adoración, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la petición a Dios, o sea, la oración a Dios y la petición a Dios en forma de ofrenda y voto de fe, salvará al enfermo. O sea, que para uno poder orar, para que el enfermo se salve, hay que orar en forma de ¿qué? Primero dice que en forma de adoración. Y en la segunda, verso 15, y la petición a Dios en forma de voto u ofrenda de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Verso 16, estamos en Santiago capítulo 5, verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y oren a Dios en adoración para que seáis sanados. Y orar a Dios en adoración unos por otros, en adoración para que seáis sanados. Y la doesis, o sea, obligarte a suplicar eficazmente por un justo puede mucho. Mira cómo toda la connotación cambia. Se lo voy a repetir, porque en el verso 16, cuando usted lee confesad vuestras ofensas unos a otros, dice orad uno por otro. Lo que está diciendo, oren en adoración unos por otros. Y cuando dice ahí mismo en el verso 16, para que seáis sanados, después dice la oración eficaz del justo puede mucho. Lo que en realidad está diciendo en su transliteración, cuando uno ya transforma lo que significa el verbo
orar, cuando dice aquí, y la oración eficaz del justo puede mucho, está diciendo, cuando tú te obligas a suplicar eficazmente, un justo puede mucho. ¿Y cómo eficazmente? Orar por el dolor específico, porque ¿por qué yo voy a orar por un hermano si no sé cuál es su necesidad? Como el que vino aquí dijo, yo quiero que me escuche perfecto, me va a contar cuál es su necesidad. Perfecto, para yo le voy a decir a él, pero yo no debo orar por usted por eso, tiene que orar usted, tiene que obligarse usted, lo que la escritura me dice a mí, para que ore por usted, es en forma de adoración. Entonces, miren la diferencia. ¿Dónde radica la diferencia aquí? En que si alguna persona está afligida, está afanada, tiene una carga por un problema, ¿cómo voy a orar en ese momento en forma de adoración? Si la situación, el panorama en particular que está pasando no invita a que uno tenga el sentimiento de adoración, sino el sentimiento de rogar y suplicar obligándose porque estoy bajo angustia. Mire, lo voy a contar también una vez. Nosotros, Dios permitió que se formara 12 muchachos de nosotros, 13, bueno, un grupo de muchachos de nosotros de diferentes congregaciones, una emisora cristiana. Y llegó un momento que en una reunión no nos pusimos de acuerdo y nos levantamos y nos pusimos a discutir entre nosotros y se puso feo el asunto. Y después cuando ya todo terminaron, empezaron a discutir, yo me fui con uno de los hermanos y le dije, ¿por qué no nos ponemos a orar? Y el hermano me dijo, orar ahorita mismo, con los ánimos caldeados como están. Aquí todo el mundo está ahora mismo amargado, todo el mundo está lleno de ira, lo que hay es que calmarnos. Y yo sabiamente entendí lo que el hermano me enseñó de parte de Dios en ese momento. En ese momento no era oportuno que ellos oraran porque estaban iracundos la mayoría. Pero ¿qué hice yo en ese momento? Yo sí me arrodillé y me busqué un rincón de la emisora para orar, pero obligándome a orar. ¿Por qué? ¿Por qué dice obligándote? Porque cuando tú tengas aflicción, Tú quieres orar, pero te vienen una serie de sentimientos. Hay gente que dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Esto por qué me sucedió? Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, entonces ya entiendo por qué el Señor dice en esta parte, doesis, que la oración eficaz del justo puede mucho. Es porque lo que hace eficaz es que tú tengas que saber exactamente por qué orar, por qué suplicar, por qué pedir. Y después te tienes que obligar a hacerlo porque realmente en esos momentos uno ni siquiera quiere orar. Uno quiere hacer otra cosa, o cuando uno ya empieza a orar o a pedir, lo que uno dice no va conforme a la voluntad de Dios y termina uno ofendiendo al Señor en la oración. Por eso hay que obligarse a orar en algunas tiene que hacer un voto de ofrenda y en algunas uno tiene que hacerlo en forma de adoración. Se le invito a que usted puede tirar el video para atrás y para adelante y lo revise. Doesis, Euge y Prosecomai. Y las tres cosas no significan lo mismo como lo acabo de leer. Entonces, cuando sigue diciendo, por ejemplo, en el verso 17, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Ahí es prosecuma, que significa orar a Dios en adoración. Dice, entonces aquí diría, y oró. Perdón, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y adoró a Dios. Aquí dice oró, pero la palabra es y adoró en adoración. O sea, y adoró fervientemente para que no lloviese y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez adoró. Aquí en la escritura dice oró, pero la palabra es prosecoumai, que significa y otra vez adoró. Y el cielo, dice, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros está extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira a dónde apunta, a que se salve la persona, el alma de esa persona, y que nosotros cubra multitud de nuestros pecados cuando nosotros oramos tipo prosecuma, que es en forma de adoración. Pero cuando una persona viene afligida, afanada, la oración tiene que cambiar automáticamente, porque uno no puede orar con un sentimiento de adoración en ese momento si todavía nuestra alma, nuestro carácter en Cristo no está formado en nosotros. ¿Quién puede orar en forma de adoración en un momento de aflicción? Alguien que es el carácter de Cristo, que ha permitido que el carácter de Cristo se forme en él y no se obliga a orar como, oye, ahora no tengo que orar por esto, sino dice, Señor, doy gracia en todo tiempo y en todo momento, no importa si es bien o si es mal, según mi forma de pensar. Entonces todo apunta a que se ha formado el carácter de Cristo en nosotros. ¿Pero por qué en aflicción? Es por eso. O sea, hay que tener mucho cuidado de estar haciendo esta reunioncita de que vamos a orar y pedir por otro hermano por una cosa que Dios no nos ha mandado. Te voy a decir lo que dice la Escritura. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos a leer Juan
capítulo 16. Juan capítulo 16, vamos a leer del verso 12 al 15. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a leer del verso 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús hablando a los discípulos, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. No el cura, no el papa, no un diácono, no el pastor, no yo, no. El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué habrá de venir? Jesús. Él me glorificará porque tomará de los míos y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por esto dije, tomará de los míos y os hará saber. Entonces dice, todavía un poco de tiempo no me veréis. Y de nuevo un poco y no me veréis porque yo voy al Padre. Entonces aquí lo que está diciendo Juan es que quien nos va a guiar para toda verdad es el Espíritu Santo. Romanos, vamos a reforzar esto con lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26, pero vamos a leer desde el verso 14. Romanos capítulo 8 del verso 14. Capítulo 8, verso 14. Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, no por la iglesia, no por el pastor, porque mi congregación, no, por el Espíritu de Dios, que está fundamentado principalmente en lo que dice las Escrituras, escudriñenla. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual usted clamamos Abba Padre. Nosotros éramos unos limoneros, unos mendigos y tuvimos que pedir a Dios, somos unos pordioseros, nos convertimos. Entonces nuestra provisión es pedir a Dios, que es nuestro Abba Padre, aquí tiene, por el cual clamamos. Abba Padre, que es nuestro Dios, nuestro Padre, el Espíritu mismo, el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que dice que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de nosotros los hijos de Dios. Dice aquí, porque la creación está sujeta, dice, fue sujeta a vanidad y por su propia voluntad, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Está hablando de nuestro Señor. Él fue que la sujetó en esperanza de quién, esperándolo a Él, lo que hablamos la semana pasada. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, porque éramos huérfanos, la redención de nuestro cuerpo, la restauración. Está hablando de la restauración. Esa redención, ¿sabe cuándo es? Cuando se va a hacer plena, cuando resucitemos en Cristo Jesús. Entonces, porque en esperanza fuimos salvos. Mira dónde apunta, en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Entonces, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Está hablando de la fe, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es Jesús, que usted no ve, lo siente, vive dentro de usted. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí, es a través del Espíritu Santo en nosotros, que es que nos guía a toda verdad, que es que nos llama al arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad. Y nosotros guardamos aquí en la venida de Cristo, no para que tú tengas cosas y yo tenga cosas. Entonces dice el verso 26 aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No dice que el cura, ni por la Virgen, ni por Obatalá, ni Changón, ni Yemayá, ni la Virgen de Guadalupe, ni la morenita, pura basura. Aquí dice otra vez el Evangelio de Juan, Romanos capítulo 8, verso 26. De igual manera, el Espíritu, en Romanos 8, capítulo 26, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice que no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones suaves sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pedigüeño por diosero. Hay que saber por qué pedir. Y el Espíritu Santo que nos guía. El Espíritu sabe que nos dice por qué pedir con gemido indecible. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.